acabamos de llegar a la bella ciudad de Baños. Es muy hermosa. No le quisimos mostrar nada porque hoy está nublado. Queremos hacer un recorrido después tranquilos. Vamos a sacar acá por el día de hoy. Mañana seguiremos recorriendo esta ciudad que nos hablaron tanto, pero tanto, que tienen que ir a Baños. Llegamos para descubrirla. Lo poco que vimos nos encantó, gente. Nos encantó. Así que nos acompañan a recorrerla. No se vayan, que esto sigue. Y arrancamos un nuevo día, amigos. Allá atrás está la Pituca, que nos cambiamos de lugar a una calle mucho más tranquila y que no cobran estacionamiento. Eso sí. Dato no menor. Está en el Overlander aclarado que acá no cobran. Que es la calle Ibarra. Y el primer lugar que vamos a recorrer, que nos queda literalmente acá a la vuelta, es Cascada de la Virgen, que está acá a 2 cuadras, literal. Así que va a ser el primer lugar que vamos a recorrer en el día de hoy. Y venimos teniendo unos días súper agitados de nuestro trabajo. Para las personas que no saben, nos están sumando ahora, se sumaron hace poquito. Juan tiene un socio y tiene una agencia de marketing digital y yo trabajo junto a ellos y a otras personas más. Y vienen siendo unos días súper agotadores. Nosotros tenemos un videito de YouTube, se los voy a dejar acá arriba, que les contamos un poco de qué trabajamos para vivir viajando. Algo que nos causa una mezcla de no sé, como de impresión, de sorpresa, de felicidad también. Que este lugar, nosotros lo conocimos por Pablito y Mo. La verdad. En el departamento, almorzando un día cualquiera en nuestra vida anterior. Y me acuerdo, nos quedó grabado. Sí, de este capítulo en especial mostrando este lugar, que ahora se lo vamos a contar un poquito de su historia, pero es súper loco la vuelta de la vida, como hoy estamos acá y después de haberlo visto a través de otro viajero tan conocido. Y acá estamos frente a las famosas lavanderías. Miren lo que es esto. Hay un montón encima. Miren, toda una hilera de este lado y del otro lado. Esto se inauguró en el año 1943 y es un lugar emblemático de acá de Baños, porque las mujeres que vivían en esos tiempos venían acá a lavar grandes bultos de ropa y era una actividad cotidiana donde se juntaban a charlar, se encontraban y todo. Lo emblemático también que tiene es que el agua baja de aquella cascada, que ya la habrán escuchado por lo menos nombrar, que es la Cascada de la Virgen. Es un agua que tiene muchas historias, muchas se relacionan con lo religioso. Por ejemplo, hay una que cuenta que uno de los padres de acá de Baños vio a la Virgen en esa cascada, por eso se llama así. Ahora fue refaccionado todo este lugar para que la gente pueda venir a visitarlo de noche. Hay una subida que vamos a ir a ver. Pero miren lo que es esto, gente. Acá tienen como la tablita para lavar y al lado el agua con agua recién salidita de la cascada. Y acá nos vinimos a la parte de arriba. Miren la vista que tenemos acá de las termas de la Virgen. Están las piscinas. Y miren lo que es esta vista de Baños. Qué hermosura. Aparte cómo está rodeado, gente, por estas montañas verdes muy grandes. Cómo está agrupado todo alrededor. Increíble. Y recién cuando llegamos había una familia que estaba como destapando todas las bocas que tiene acá para la salida del agua. Y miren, quedó re lindo con todas destapadas. Y les mostrábamos las antiguas termas de la Virgen. Y estas son termas de la Virgen. Hay que hacer la diferenciación porque son dos complejos distintos. Este parece bastante grande, gente, ¿eh? Y acá cuando llegamos el fin de semana nosotros, todos estos puestos estaban abiertos, durante la semana están cerrados, pero ahora encontramos algunos abiertos. Venden todo tipo de dulces, unos dulces especiales de acá, que vamos a ver si podemos encontrar algo para probar. Buenas tardes. ¿Estos son diferentes dulces? Sí, es coco, Sí. con vainilla, con... ¿Cuánto cuestan?
Bueno, ¿querés llevar uno? Vamos a llevarse para probar. Unos dulces regionales. ¿Qué nombre? ¿Cómo se llaman? Le decimos cocada porque Cocada. porque viene variado. Y acá salimos con los dulces, con las cocadas que nos vendió Verónica. Así que bueno, vamos a probar esto, que nos dijeron que teníamos que probar estos dulces de acá de Baños. Y como vieron, había muchos tipos diferentes. Estas son cocadas, pero había paletas, otros que parecían como medio chocolate. Como vieron ahí recién los videitos, había como una gran variedad de dulces. Nosotros elegimos esto porque son como un mix, ¿ven? Para probar diferentes sabores. Y estamos en el parque central que se llama Sebastián Acosta, enfrente de lo que es la basílica acá, que es muy particular con su arquitectura. Y quería contarles que Baños no surgió de una manera formal, no tiene una fecha de fundación, sino que diferentes personas, tanto como de parte de la sierra como de la Amazonía y también parte de gente de Lagoas de Brasil, se vinieron acá por las famosas aguas curativas. No se olviden que Baños está ubicado a los pies del volcán Tungurahua. Y otro datito que quería sumar es que Baños es la puerta de entrada a la Amazonía. Administrativamente pertenece a las sierras, pero bueno, se la conoce así como la puerta de entrada a la Amazonía. Y vamos a hacer la prueba de estos dulces, de estas cocadas que nos vendieron a $1.50. Verónica, muy amable. Está arrancando la música acá, me parece, patrona. Hay codita. Y vamos a ver si son tan ricos como nos contaron. Le vamos a dar inicio a una nueva edición de Donde Comemos Hoy, versión dulces de Baños. En este caso vamos a probar este dulcecito tipo de coco. Vamos a ver. Ojo los dientes del viejo. El viejo desdentado pierde los dientes. Ah, no, me parece que es para chupar, ¿eh? Ah, este es blandito. Este como parece este como de dátiles. Como una bolita de coco. Ah, buena. Y este, miren, es como blandito. Es como, tiene como gusto a caramelo. Pero el mío era así, miren. A este de coco le voy a poner 7 patroncitas, pero está bien. Va. ¿Cuántas patroncitas le pones a este? le pongo también un 7 patroncitas. Y ahora tenemos esta variante. Se robó un dulce. Se robó el de coco. El de coco, quería contarles que acá teníamos estos tipos que probamos recién, los de coco con estos, y después tenían en otro paquete unos así. Así vamos a probar uno cada uno, patrón, otra vez. Este tiene pinta como Mostrarlo acá si querés, patrón. como de garrapiñada. Oh, está buenísimo. ¿Cómo se llama? ¿Maíz inflado? Sí. Ah, este tiene lo mismo pero como maní. A este que probé, Estos son más ricos. le voy a poner 8 patroncitas, ¿vos? Un 9 le pongo. ¡Epa! ¿9 patroncitas? Estos son más ricos. Estos son los mejores. Melón dice que le pone un 8 también a la cocada. Ay, de puto. Recomendamos este paquetito, así. Hemos probado un poco los dulcecitos, le hemos puesto también entre 7, 8 y 9 buenos puntajes. Tienen que venir a probar estas cosas típicas de los lugares. Le ha pasado una nueva sección de Donde Comemos Hoy. Y estamos llegando al final del recorrido por Baños y no queríamos dejar de contarle esta particularidad. Tiene este mirador que se llama Torre de Cristal, que es como un restaurante también, ahí arriba se puede comer, que me contó un amigo que estuve acá charlando, Darwin, que decían que se hacían las fiestas más locas acá en Baños, ocurrían en este lugar, en este mirador. Y vamos terminando este recorrido por acá, por la ciudad de Baños. Quiero contarles que nada que ver movimiento en semana. Hoy es jueves. Y nosotros llegamos un domingo, mirá, terrible movimiento que había, cambia totalmente. Hay negocios que en la semana directamente ni abrieron. Así que quería sumarles ese ratito. Y bueno, mañana vamos a ir a una famosa casa y un famoso columpio. Así que si les gustó hasta acá este video, no se olvide de suscribirse, darle like y dejarnos un comentario que nos ayuda un montonazo. Me voy a quedar con esta vista que estoy teniendo, que miren lo que es. Estamos iniciando un nuevo día acá en nuestra aventura en Ecuador y agarramos ruta, dejamos Baños
porque nos estamos yendo a conocer la famosa Casa del Árbol, que tiene un columpio también muy conocido a nivel mundial, Ya le vamos a contar más info, así que estamos yendo a descubrir otro de los lugarcitos mágicos acá de la zona. Acompáñennos, que como siempre vamos a llegar a conocer otro de los lugares bonitos. Casa del Árbol queda aproximadamente a 13 kilómetros de lo que es la ciudad de Baños. Y además de la Casa del Árbol hay un montón de parques temáticos, muchas actividades para hacer. Quería contarles que el día se nubló, no sé el diazo que había hoy a la mañana. Lo que pasa en esta época es que amanece así despejado y al ratito se nubla todo. Y nos acabamos de bajar en el estacionamiento de la casita del árbol, así que vamos a empezar a subir. Es por aquel sector. Vale $1 acá el parqueadero. Y miren, ahí tiene un mirador que podemos ir a mirar a la vuelta. Este es un amigo de Melón que ya se hizo, que es gigante. Y ya estamos dentro acá del parque. Es muy lindo, ¿no? Es muy lindo, está muy bien cuidado, está súper preparado para el turismo. La entrada cuesta $1 por persona y se puede ingresar con animales sin problemas. Y estamos ingresando a la famosa Casa del Árbol, acá en Baños, una de las más conocidas. Miren la vista que hay acá. No tenemos la suerte de ver el volcán destapado, pero se encuentra allá. Ahí está, atrás esas nubecitas, un poco se ve. Y ahora nos vamos al piso de arriba, porque tiene 2 pisos. Esta casa fue construida por Carlos Sánchez hace más de una década con el objetivo de vigilar al volcán activo, y él daba aviso cuando había un movimiento sísmico. Y esta casa es muy famosa junto con el columpio porque en el año 2014 sacaron una foto desde el National Geographic, un fotógrafo, que justo se ve una persona que se está columpiando y en el mismo momento el volcán en plena erupción. Todos los lugares tuvieron que ser evacuados porque hubo una erupción, así que increíble, ganó el premio a la mejor foto en el 2014. Dale, muy bien. Todos lo ayudaban a subir. Muy bien ese perrito en la Casa del Árbol. Y ahora vamos a hacer la prueba de fuego, la del columpio. Vimos un señor que te empuja, que es de acá, que le pedí si no podía empujar porque ahí hay otra experiencia. Así que, bueno, patrona, vamos a arriesgar. ¿Y a mí quién me empuja? Yo te empujo, pues. Te prometo. Cuando se le sauma la mascota. ¡Arriba los pies, patrona! Y no estamos teniendo suerte con los volcanes. Bueno, ahí está el volcán Tungurahua, como le contaba, es un volcán activo de acá de Ecuador. Y tampoco tuvimos suerte con el Sangay, que directamente no pudimos ver nada, por lo menos hasta un ratito cuando llegamos vimos ahí como la puntita, pero únicamente eso. Y acá está la famosa foto. Miren, acá está Chris Morris, que es el chico del columpio. Volvió acá en enero del 2020. Y este es Carlos Sánchez. Acá está la estación de monitoreo que tenía Carlos Sánchez. Le voy a mostrar un poquito más por adentro. Ahí está, miren.
ahí la tienen. Todo empezó con esto, increíble. Y acá tenemos otro sector de la estación. Miren cómo gira. Solamente para medir la actividad del volcán, gente. Y para terminar me voy a tirar de esta como aerosilla, vendría a ser, pero que es como una especie de tirolesa. Va sentado acá, miren. Silla tirolesa. Sí, silla tirolesa. Así que me voy a tirar, ya está la patrona haciendo media hinchada. Patro, vamos, A la 1, a las 2 y a las 3. Y acabamos de salir de ese mirador espectacular, patrona. El columpio, la casa. No, todo muy completo, súper, pero hiper mega recomendado. Aparte, $1, gente, la entrada. $1. Sí, $1. Eso es lo que tiene Ecuador, que las entradas a los lugares no matan al turista y está buenísimo. No, eso es una cosa a resaltar. Todas las entradas de $1, $2, accesible, puede hacer todo. Estuvimos como 2 horas más o menos, porque tiene, como vieron, un montón de cosas para hacer. Un montón de cosas. Tomamos los mates. Ahí está el meloncho que hizo de todo también. Estuvimos hablando con Franklin, que era el que te empujaba ahí con el columpio, un genio, nos contó un montón de cosas. Impecables. Excelente servicio. Excelente servicio, Así 5 que estrellas. nos vamos a mover, nosotros dejamos baños, ya le vamos a mostrar dónde nos vamos a quedar, porque mañana tenemos una actividad espectacular, así que estén atentos, esto no termina. Nos vamos con esta vista y hasta mañana. Y acá nos despertamos hoy. Mira dónde estamos. Estamos en la localidad de Río Verde. Porque ¿qué venimos a hacer? Nos vamos a hacer algo muy conocido, una atracción que ya tuvimos varios viajeros, varias personas que vienen a Ecuador a conocerla, que es el famosísimo Pailón del Diablo. Y otra vez el día nos está jugando una mala pasada, pero ya saben que no importa. Acá le metemos onda igual. Quería contarles que acá el estacionamiento nos salió $1. Nosotros vinimos anoche y está muy cerca acá de lo que es la entrada al Pailón del Diablo. Y comenzamos el recorrido y les cuento que hay 2 rutas para poder llegar. Por un lado tenemos la ruta corta, que es bajando por acá y llegás como más directo, y si no tenés la ruta original, que es cruzando este puente. Así que bueno, nosotros vamos a hacer la ruta original. A pesar de la lluvia, saben que eso no nos frena. Bueno, y acá llegamos hasta la boletería, les contamos cuánto valen los precios. Ahí tienen durante el día $3 los adultos, 2 los niños, de 8 a 6 de la tarde. Y también pueden ir por la noche, buen dato, miren cómo se ve todo iluminado ahí. Eso sale 5 los adultos y 2 los niños, y es desde las 6 hasta las 12 de la noche. O sea, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, increíble. Caminatita está la entrada oficial de acá de El Pailón del Diablo, porque había como una garita, sí, pero no era la entrada oficial. Nadie. Nos imaginamos que acá adelante podía haber otra, y bueno, acá estamos. Así que voy a ver si los precios siguen iguales como les mostré o hay algún cambio. Ya les vamos a contar. ¿Cómo anda, señor? 2 entradas, por favor. Bueno, y acabamos de ingresar oficialmente. El precio era el mismo, gente. Pagamos $3. Vamos a recorrer un poco este majestuoso lugar. Y ya empezamos, como les contamos, con el recorrido. Y miren esto. Quería mostrarles algo que me llamó la atención. Que esto, que parecen troncos, gente, no son troncos, son de cemento. Increíble lo bien hecho que están, miren.
Llegamos al pailón del diablo. ¡Eso! Miren lo que es esto, por Dios, tremendo caudal de agua, impresionante. Encima está lloviendo, estamos mojándonos todos, pero vale la pena. Miren que llegó también el pisciolón, también llegó. Uno de los más grandes del país, 80 metros de altura, soñado. Tenemos la suerte y el privilegio de poder estar conociéndolo los tres, la familia entera. Y nos estamos metiendo en la grieta para ir por la parte de atrás. Miren lo que es esto, gente. Ahí está el pailón. Pero ya lo estamos pasando por este camino re estrecho. Ahí vamos. ¿Querés aventura? Tenemos aventura, gente. Miren cómo venimos. Y el pailón del diablo lleva este nombre por una grieta que se forma acá entre las piedras y el agua que da la forma similar a un diablo. Un hombre que trabaja acá nos dijo que por esas marcas blancas que se ven ahí, se notaba, pero desde este ángulo nosotros no lo notamos. Estamos por otra grieta súper finita. Me lo tienen ahí. Dale. Se lo diga a uno, chicos, que lo tenga. Vamos, qué chulo. Hola, gracias. Y miren lo cerca que lo tenemos. Ahora sí. Miren, gente, un caudal tremendo. Me parece que pasamos por ahí atrás, ¿eh? Vamos a pasar por atrás. Me parece que se la juega el equipo donde dormimos hoy. Pónganle un like si nos apoyan como siempre. ¡Vamos! Y vamos a pasar por atrás de la cascada. Vamos a guardar el celu porque te mojás todo. Uno. ¡Dale! Y ahora vamos a seguir para el otro lado, que es para el puente colgante que se veía desde ahí abajo. Tremenda cascada. Por algo es una de las más visitadas acá del Ecuador, porque es muy, pero muy hermosa. Así que vamos a seguir con la otra parte. Y acabamos de salir de esta locura hermosa. Quiero hacer una aclaración importante que nos enteramos cuando llegamos acá. Justo hablamos con una chica que trabaja en este lugar y nos contó que son dos como parques distintos. Está separado por dos atracciones turísticas. Claro, porque como les contó Juan, está la entrada corta y el camino tradicional. Nosotros pensamos que entrando por el tradicional salíamos por el corto. Claro, no. Pero no. Es distinto, es entrada y salida distinta, lo que recorres es otra cosa. Sí. Por suerte, es como un circuito inferior, claro, otro superior. Parecido a Catarata del Iguazú, algo así. En el otro, en el corto, ves como la más panorámico, un poco más como de arriba. Y en este caso, en el tradicional, ves más largo. Más largo, te acercás más, podés ir atrás como mostramos que fuimos para atrás. Más aventurero. Mucho más aventurero, que coincide con nuestro estilo, gente. Así que, bueno, esto creo que no termina acá. No. Me parece que no, o sea, viene pasando un montón de cosas en este capítulo impresionante. Así que bueno, vamos a volver ahora a comer algo. Y creo que puede ser que ya haya algo más, pero no sabemos todavía. Vamos a ver qué pasa. Última parada de este episodio. Nos vinimos a la cascada del Rocío Machay. Estamos acá, esta es la ruta de las 7 cascadas junto con el pailón también. Hay varias más. Acá dejamos a la Pitu a entrar, que tanto nos han hablado también de esta. Sí, esta es la ruta de las cascadas. Muchos turistas hacen esta ruta en bicicleta, que está muy bueno hacerla. Sí, así que vamos a conocer. Esta es la única que te podés meter, nos contaron. El aporte de ingreso a la cascada es comunitario, es de $2 por persona. Listo. Miren lo que es esta hoja, por favor, parece de plástico pintada. No, no, 100% real, miren lo que es. Una hermosura. Qué hermosa.
acá a la cascada de Rocío Machay. No tiene nada que envidiarle al Pailón por la altura y el caudal del agua acá es impresionante. Sí, estamos solos, otras cosas. Una más que desbloqueamos, Patronzuela. ¿Y cuántas van? Y con esta vista maravillosa vamos a cerrar este episodio que tuvo absolutamente de todo, gente, y así nos gusta. Para eso vinimos a la fantástica Ecuador, a vivir experiencias inolvidables, a recorrer lugares hermosos, la gente como siempre divina. Estamos muy contentos de estar acá, hace ya casi 3 meses que estamos, gente, y no nos vamos mal acá, me parece. Si les gustó nuestro contenido y nos quieren acompañar, los invitamos a suscribirse. Acá abajo tienen el botón, es gratis, nos dan una mano a full, se suman a nuestra aventura, se suben a nuestra pituca, el motorhome. También pueden colaborar con un me gusta, con un comentario, eso es clave. Y si vieron hasta el final, también es clave. Así que, bueno, nos vamos con este puente colgante. Nos vamos a retirar pasados por agua y todo, pero felices, con el corazón lleno. Y nos vemos en el próximo capítulo de Donde Dormimos Hoy.